Muy buenos días a todos. Gracias a María Teresa por invitarme. Sobre la película me llamó mucho la atención la cantidad de opciones realmente que estaban quizás desconocidas para la familia, pero de alguna manera estaban presentes. Hasta inclusive esa charter que repartía dinero y era como una escuela donde no le pagaban a los maestros, entonces estaba en la casa, ¿verdad? Interesante. Y me llamó mucho la atención el centro comunitario de aprendizaje, el Center, exacto, el Village. Pienso que estaba muy bueno. Y también a través de la historia de esta familia, que estaban, ¿verdad?, tratando de buscar opciones y aprendiendo y acomodándose y moviéndose, ¿no?, también a conocer a sus hijos de otra manera. La cantidad de actividades que durante la película se dieron de cosas que los nenes hacían, de venta, la comprar, hacer las bolsitas, experimento, cohetes, matemáticas, es decir, una cantidad de actividades. Realmente pensaba, en la escuela nunca pasa nada de esto. O sea, estamos todo el día en la pizarra o sentados en la silla y realmente todas estas experiencias de cosas y gente que es distinta que llega y va y tú sabes, las conversaciones, estuvo muy interesante. Buenos días a todos. ¿Me oyen, verdad? Sí. Yo hablo alto. Mi nombre es María Teresa Cruz, los que no me han conocido aún. Yo soy la tallerista del Museo de San Juan, aquí. ¿Dónde están? Estamos. No se oye eso nada, ahora. Saben que yo detesto esto. Para mí esto es el terror, esto es realidad. Como les decía, soy la tallerista creativo de aquí del Museo de San Juan. Desde hace más de 5 años persigo lo que son los conceptos, cómo los podemos pues, desarrollar en un espacio de 2 horas por medio de proyectos y tomando en consideración la realidad de la obra. Así que no estoy tan lejos de San pero un espacio alternativo que es el del museo. Quise invitar a Víctor Da Costa, ya ustedes tenían a José Luis, que lo acabo de conocer, así que la brillante idea era reflexionar en torno a la película que vimos desde sus puntos de vista y sus perspectivas, porque creo que los dos tienen muchas ideas, por lo poco que estuve hablando con ambos, tienen muchas ideas que quizás se convergen, pero son realidades diferentes. Y pues nada, si nos pueden hablar un poco de su experiencia, ya sea la tuya en diferentes planteles, en diferentes estructuras educativas, y la de usted realmente no la conozco a capacidad, pero pienso que ellos conocen más que yo. Y entre los dos pues reaccionar a la película que tal. Para esto le dimos 10 minutos. Él le dio 10 minutos a cada uno. Los otros días le contaba a un amigo más o menos cómo yo me sentía ahora después de tantos años en la escuela enseñando. Entonces le contaba que me sentía como si por muchos años, ¿verdad?, estaba como un laberinto de salones y pizarras y timbre, ¿no? Y mucho de lo que sale en este tipo de películas, que de repente como en la universidad fue que uno como le da curiosidad por un tema o se va a la biblioteca por su propia cuenta o tiene preguntas de uno mismo que quisiera contestar, y que no fue hasta que entré a la escuela como que realmente ese proceso de aprendizaje como que se hizo bien intenso, porque entonces al tener otras personas, ¿verdad?, que tú estás a cargo, pues entonces te obliga, ¿verdad?, a dar el máximo. Yo no estudié educación,
estudié humanidades, teatro y después estaba haciendo la maestría en literatura en la UPI. Y quería saber para qué rayos servían tantas cosas que me enseñaban, como que no tenía sentido estar aquí una y otra vez consumiendo y no poder producir o saber cuál es la experiencia real en el mundo de saber todas estas cosas. Ingles es una organización sin fines de lucro llamada Sapientis. Yo soy la primera generación de Sapientis. Y a través de ellos es que entro a las escuelas públicas. Hice un compromiso de 2 años, me quedé 4. Tuve la oportunidad de ganar ahí 2 premios de enseñanza. Y salí frustrado del sistema porque pues es un monstruo, ¿no? Y no hay cambios como tal. Y de ahí pues me fui a tratar un poco de buscar dónde están mis intereses, que si no necesito el sistema, ¿cómo puedo, qué voy a hacer con mi tiempo ahora que lo tengo? ¿Cómo me enfoco en algo? Entonces pues ahí poco a poco conocí a Jerry Mintz, conocí a John Holt, me di cuenta de que había otras maneras de educar, que había otras maneras de aprender, y poco a poco he podido encontrar personas o me han pasado experiencias, ¿verdad?, que me han acercado a eso que en un momento lo vi en la pantalla de mi computadora, de que unas cosas eran posibles, y poco a poco he colaborado con organizaciones sin fines de lucro y actualmente en Espacio A aquí en Viejo San Juan con Ginny Mary Schwartz, que es una escuela democrática. Sobre la película, siempre pienso como que en la cultura puertorriqueña y todas esas situaciones de por las mañanas, tú sabes, como las mamás de aquí, mira muchachos, ¿por qué haces el embado? Coge las cosas, tú sabes, como que toda la dinámica, como que ahí todo el mundo se veía como que bien nice y nada, el lavaduro y nadie se molestaba, tú sabes, eso estuvo bien curioso. Pero sí me llamó la atención, que pienso que esto es lo más importante en este tipo de educación, es la capacidad que estos niños tenían para expresar justamente lo que querían y hablar bien claro de lo que piensan y cómo se sienten, porque tienen que convertirse en personas autodirigidas, es decir, tienen que saber lo que quieren, ¿no? Porque de esa manera es que pueden evaluar cuáles son los recursos que ellos tienen a la mano para entonces tomar decisiones. Y en esa práctica constante de equivocarse o tener aciertos o intentar cosas nuevas es que va surgiendo el aprendizaje. ¿Cuánto me queda? ¿Sí? Ok, pues mi nombre es José Luis Meléndez. Yo tengo junto a mi esposa Michelle Hernández 2 hijos. Ellos han estado ayudando con las luces, Dylan y Bianca. Dylan tiene 11, Bianca tiene 9. Antes de que naciera Dylan, yo había tenido la oportunidad de trabajar un poco dando talleres en escuela. Aparte de eso, tengo 12 años de experiencia como estudiante. Yo creo que eso vale para algo y te da cierta autoridad para hablar del tema. Entonces, cuando nació mi hijo, a raíz de la experiencia que ya había tenido dando talleres en escuela, estuve un rato en las nubes esperando a que mi hijo llegara, hasta que mi esposa me pidió que bajara a buscarle algo de comer que no fuera el menú del hospital. Y cuando salí, que abrí la puerta, que me encuentro con la calle, de pronto me chocó la realidad del mundo al que había invitado a mi hijo a ser partícipe. Y me preocupé, me sentí como la persona que invita a gente a la casa y no la tiene lista y le llegó ya la visita.
Entonces eso me llevó a estudiar más a fondo el tema de la educación. Escuché hablar sobre la educación en el hogar, se lo planteé a mi esposa desde el principio y le dije, mira, ¿sabes qué? Los nenes de nosotros no deben ir a la escuela. Yo entiendo que ya a estas alturas hay gente que ha tenido mucho éxito educando a sus hijos y vamos a explorar la posibilidad. Ella estuvo de acuerdo, aunque tenía sus legítimas preocupaciones, ¿no? Y al principio pues empezamos un poco imitando la escuela, poco a poco, como propone la película, nos fuimos desescolarizando, nos fuimos alejando de los rituales que la escuela convierte en necesarios para el proceso de aprendizaje, y fuimos comprobando cosas que ya había leído, porque cuando yo era estudiante universitario en la Universidad de Puerto Rico, compré un libro de John Hurt que se llama El fracaso de la escuela, y lo compré porque estaba en unos 50, no porque conociera a John Hurt, ni porque me interesara mucho el tema, ni porque estuviera considerando la posibilidad de tener familias e hijos, porque para ese tiempo había otras agendas. Sin embargo, el libro me lo encuentro como 10 años después en mi anaqueles y me pongo a leer y me sorprende que un libro que se escribió en los años 60 tenía una vigencia. Prácticamente es como si lo hubiera escrito para la fecha en la que lo estaba leyendo. Esta experiencia de educar en el hogar me confirmó muchas cosas sobre la naturaleza nuestra. Por ejemplo, que el impulso por saber es patrimonio humano, el impulso por querer conocer, y que nosotros todos prácticamente hacemos educación en el hogar durante los primeros años, porque es donde se está educando el niño, y las cosas más complejas quizás que vamos a aprender, que es hablar, que es caminar, es como nosotros aprendemos. Cuando llega a la escuela se tronchan esas capacidades porque estamos utilizando principios que están equivocados en el sentido humano, pero en el sentido sistémico son muy exitosos para producir la estructura socioeconómica en la que hemos estado operando. Y por eso este concepto de la reforma se queda en retórica, porque sirve muy bien para campañas políticas, pero el sistema está haciendo las funciones que necesita realizar para perpetuar la estructura socioeconómica. Quizás hasta este punto donde hemos pasado de un mundo industrializado a un mundo que responde a otras formas de desarrollo económico que todavía no están muy bien definidas, y que entonces las escuelas están preparando a los niños para un mundo que ya no existe. En ese sentido, el hecho de poder ver que mis hijos están aprendiendo cosas que incluso yo no les he enseñado, porque una vez tienen las bases, ellos empiezan a hacer descubrimientos propios. Si el niño ya aprendió a leer, empieza a leer por su cuenta. Es interesante que a veces sorprenden a uno con unos conocimientos que uno no tiene y que no va a tener, porque ya los tengo a ellos de referencia y le pregunto, ven. Así que la película un poco me refuerza ese conocimiento. Incluso yo estoy aquí, pero igual podrían estar cualquiera de ustedes hablando de sus experiencias, que son tan ricas como la mía, y yo he estado allá escuchando y aprendiendo. ¿Por qué? Porque se desmitifica la idea de que tú tienes que ser una persona certificada para enseñar, porque descubres que el conocimiento nos pertenece a todos, que el conocimiento con la tecnología actual también está al alcance de todos, que esta idea de que todo el mundo tiene que aprender lo mismo a la vez es una idea que es propia de la mentalidad del modelo industrial, pero que no es así, porque ayer leía de Sir Ken Robinson, que es un experto en creatividad, que nosotros no somos carburadores. Los carburadores tú los puedes hacer todos estándares y que respondan a unas medidas estándares, pero nosotros no operamos de esa manera. Nosotros somos seres morales, somos seres que tienen voluntad,
y que hay que explorar esa voluntad. A mí educar en el hogar me da la oportunidad también de explorar los intereses de ellos, de cuando vamos a tocar un tema que es académico, que ellos sean los que tengan un propósito claro de para qué van a usar lo que están aprendiendo. Empecé a hacer Homeschool Café Puerto Rico como una cosa sin mucha pretensión, simplemente que había encontrado una cita y dije, déjame compartir estas citas con quien quiera verlo, y de pronto pues se llenó de la casa de gente y actualmente recibimos preguntas de gente de distintas partes del mundo preguntando sobre la educación en el hogar. Tengo mucha simpatía y mucho cariño por el modelo, por las alternativas, por las escuelas alternativas. He compartido con Espacio A creo que estas experiencias son importantes, como la del Village, porque no todo el mundo puede hacer educación en el hogar, no porque no tengan la capacidad necesariamente, sino porque los temores son mayores que el atrevimiento, y porque la estructura socioeconómica a veces no lo permite, o porque no se conoce de las posibilidades de hacer ajustes para que funcione, ¿verdad? Porque una de las cosas que a mí me encanta del homeschooling es que no estoy pagando un colegio caro y que puedo hacer como que estoy pagando un colegio no tan caro y guardar un dinero e irnos de vacaciones con un gustazo o viajar fuera de la isla y llevar la escuela o el aprendizaje fuera del país. Hemos estado en Canadá y el aprendizaje es imparable, ¿verdad? Y hemos podido ir al acuario de Ripley allá y ver que nos pasan por encima tiburones y mantarrayas, y los hijos míos les fascinan esos temas y absorben mucho. Así que me fascinó la experiencia de ver la película, la experiencia de poderla ver con ustedes y el orgullo de que haya un grupo que haya tenido la osadía de traer esa película que se está apenas estrenando en Estados Unidos.